Marcos capítulo 6, versículo 35 al 44. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Book of Mark, chapter 6. 35. Mark De 6. 35 al 44. Bendito sea el nombre del Señor. 44. 35 to 44. Mark 6, 30. Cuando lo tengan, me den un amén. Bendito Dios. Como la palabra es santa, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un pueblo en victoria dice amén. Yo también digo amén. Y dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que váyanos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienes? Y verlo. Y al sacarlos dijeron: 5 panes, 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre las hierbas verdes. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomaron 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 panes entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de ellos pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso nuestro Amen. Dios. By this time, it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. They said to him, that will take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said, 5 and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. Amen. Amén, amén. Siéntese un momento, vamos a escuchar la palabra You de might be Dios. seated. We're going to listen to the Yo word quiero of God. predicar bajo I el would tema like to preach sirviendo a Jesús sin conocerlo. under the theme Serving Jesus Bendito Without sea el Knowing nombre Him. del Señor. Sirviendo a Jesús sin conocerlo. Serving Jesus without knowing Mientras Him. leía la palabra de As I was Dios, reading the word mientras of God, buscaba en as la I Biblia, was looking through the empecé a Bible, hablar con el I Espíritu was Santo de speaking to Dios. the Holy Y me Spirit. llevas a este libro de Marcos And he capítulo took me to 6, this bendito book of Dios. Mark, Y chapter ahí 6. me enseña la historia And donde he showed me the Jesucristo story where alimenta a Jesus 5,000 was personas. feeding Bendito sea el nombre 5,000 del Señor. people. Mientras yo hablaba As con el I was Espíritu speaking with Santo the de Holy Dios, Spirit le of God, preguntaba al I was Espíritu Santo de asking Dios the Holy qué Spirit, significa what does lo que tú this quieres hablarme, bendito mean? Dios. Why are Y el you Señor trying to tell Jesús me? me And hablaba, Jesus el Espíritu Santo me the hablaba, Holy Spirit bendito was Dios, speaking y to me me. decía, And he will hay tell una me, generación there que is está a viviendo generation esos that is tiempos living ahora mismo. this Hay una time generación que está Nowadays, there is a sirviéndome a mí generation sin that is conocerme, serving me bendito sea el without nombre knowing me. poderoso Dios. Y yo le preguntaba
I was ¿por qué asking the tú Holy dices Spirit, que why do te you están say sirviendo that they pero are no te serving you conocen? without Y knowing el you? Señor me decía, bendito sea el nombre poderoso Dios. Y es que ellos están caminando y en los momentos más difíciles de su vida, ellos no claman al Dios Todopoderoso. Hay una generación, bendito Dios, que hay iglesias, hay pastores, hay evangelistas que se han encargado de enseñarle a los líderes, también a los miembros y también a los discípulos doctrinas de hombre, bendito sea el nombre del Señor, pero no le enseñan a ellos lo que ellos tienen que hacer en el momento que ellos tengan pruebas, procesos y tribulaciones. Cuando ellos empiezan a tener pruebas, cuando algo está sucediendo en su vida, lo primero que empiezan a murmurar son aquellos que están a tu alrededor, y es porque ellos todavía no han conocido a Jesús de Nazaret. Ellos necesitan conocer primeramente a Jesús de Nazaret para que puedan hacer la voluntad de Dios, para que cuando alguien esté enfermo puedan acercarse a ellos y puedan decirle, lee la palabra de Dios. Ahí hay muchas características, ahí hay mucha enseñanza que te va a enseñar cómo tú tienes que venir a la presencia de Dios y qué es lo que tú tienes que hacer para poder escuchar la voz de Dios. La palabra habla en el libro de Josué capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Jehová le habla a Josué y le dice a Josué, ve a Jericó y derriba a Jericó, bendito Dios. Cuando él derriba a Jericó, dice que allí Acán toma un lingote de oro, bendito sea el nombre del Señor. Pero en el libro de Josué capítulo 7, versículo del 1 en adelante, ahí nos enseña que Josué tuvo que salir corriendo de la guerra, bendito Dios. Él no se había dado cuenta que alguien había robado en Jericó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que Josué vino y se postró de rodillas en el templo, bendito Dios. Dice que los sacerdotes estuvieron con Josué y él empezó a clamarle a su Dios. Dice que estuvo desde la mañana hasta en la tarde, bendito sea el nombre del Señor, postrado, esperando que Dios le hable, bendito Dios. Cuando yo leí estas palabras, el Señor me decía a mí, el pueblo tiene que entender que yo le he dejado muchas enseñanzas en la Biblia. Si pueden hacer lo que hizo Josué, me van a hacer que yo hable con ellos, bendito sea el nombre del Señor. Josué no se paró de las rodillas. Josué empezó a hacer silicio. Josué empezó a hacer ayuno. Nosotros tenemos que aprender con Josué. Nosotros tenemos que hacer ayuno. Nosotros tenemos que hacer silicio. Pero hay una generación que no ha aprendido estas enseñanzas de parte de Dios. Hay una generación que está sirviendo a Dios sin conocer a Jesús de Nazaret. Tenemos que aprender que cuando lleguen los procesos, que cuando lleguen las pruebas, tenemos que tirarnos de rodillas ante nuestro Dios. Tenemos que hacer silicio, bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que tú les preguntas, ¿y tú ya hiciste silicio? Y te van a contestar, ¿de qué tú me estás hablando? Porque hay una generación que no se le ha enseñado. Muchos líderes, muchas iglesias, hay pastores evangelistas que no hablan del silicio, que no le enseñan que cuando tú te tiras de rodillas y te pones de silicio, el Señor puede contestarte, bendito Dios. Por eso es que hay personas que se van de la iglesia, porque desde el momento que tienen pruebas, porque desde el momento que
a tienen un process, the proceso, moment they go through a salen process, corriendo. they Bendito sea el run nombre away. del Señor. Porque no saben Because they pelear don't la know how batalla. to fight their Porque battles. no entienden They don't que esto no es understand contra that cuerpo ni this is not sangre, against the sino body, contra against blood, principados, but against potestades y ángeles de la tiniebla. against Nosotros tenemos que venir ante Jesús this. We have y to come to decirles al Jesus Señor, and say to a la God, voluntad, Dios, Lord, pero no me voy a parar may your will be hasta done, que but tú I me am not muestres going to lo que rise está up until you pasando teach me, conmigo, till you show me what's lo que going on está in my pasando life, con mi what is familia, happening with my lo que está family, pasando what con is mis hijos. happening with my kids. En el libro de In the Marcos, book of Mark, capítulo 6, chapter 6, versículo 35, verse 35, Jesucristo quería Jesus darle una enseñanza a wanted los to give discípulos. them, wanted Y to give dice the la disciples palabra a teaching, and the que word el of God Señor says Jesús, that Jesus, mientras estaba hablando, los when he unos was discípulos speaking, le the preguntan disciples were y asking le him, dice al Señor, despide a la multitud para que vayan a los send alrededores, the bendito people away Dios. so they can go to Para the que vayan surrounding y towns coman. to eat. Pero el Señor le dice, But dale God told vosotros de them, comer. you give them to El eat. Señor sabía lo que God iba a knew hacer. what he was El going to Señor do. quería darles una But he wanted to enseñanza give a a ellos, teaching bendito to the Dios. disciples. Pero ellos se sorprenden. And they were Se sorprenden surprised. con Jesús, They were surprised with andando Jesus. con Jesús. Pero Walking no with Jesus, conocían but el they poder didn't de know Jesús. the power of Bendito sea el Jesus. nombre del Señor. Tenemos que conocer el poder de Dios. We need to Si know the estamos power of sirviendo God. a Jesús, If we are tenemos que serving Jesus, entender we need to que para understand Jesús no hay nada that there is imposible. nothing impossible for Los God. discípulos Two disciples le dijeron al Señor, told ni con Jesus, 200 dinarios podemos darle pan a toda esta gente. not even, they said that will take more than half a year's wages. Y el Señor Jesús le And dijo, Jesus told them, ¿qué tenés, bendito Dios? What do you Ven, have? ve a ver lo que tienes. go see what we have. Y ellos le dijeron 5 panes y And 2 they said peces. 5 loaves of bread. El Señor and le 2 dijo a fishes. ellos, And God told, a and Jesus told recostarlos them, a ellos de 100 en 100 y de 50 en 50. have them sit down in groups of hundreds and fifties. Me gustó lo que los discípulos hicieron. I like what the disciples did. Que aunque ellos no conocían el poder de That Dios, even though they didn't know the pero power estaban of God, obedeciendo a lo que el Señor le dijo que they hiciera. were obeying to what Jesus Usted was tiene saying. que obedecer al You Señor need to aunque usted no obey. sepa lo que Dios está When haciendo. Jesus tell you, when God Usted tells you tiene to que do something, mantenerse firme you y saber need to quién es Jesús. stand firm and Porque know Dios who está Jesus haciendo is. algo en que tú no entiendas lo que le está Because haciendo. he wants you to understand Dice la palabra the word of God que cuando ellos se recostaron, says that when they vinieron y le down. trajeron los panes y los peces a Jesús. gave the fish and the bread to Y Jesus. dice que Jesús And he tomó said los that panes Jesus y took los the loaves presentó of al bread Padre y oró. and Y los he panes se presented them to God, and he multiplicaron. prayed, Bendito sea el and they nombre del Señor. multiplied. Dándonos a entender el Señor God wants us que to lo posible understand nosotros lo podemos hacer, that pero we can dejemos de make lo the possible. imposible a that Jesús. what's impossible, we gotta leave it for Jesús quería Jesus. enseñarles a sus discípulos God wants to que teach. estaban Jesus caminando con wanted Él, to pero teach his todavía no disciples. estaban They preparados were porque no walking with Jesus, conocían el but they were poder de not Dios. prepared. They did not know the power of God. La palabra dice The power of God en el says, libro de Marcos in the book capítulo of Mark, 6 chapter 6, versículo 45 en verse adelante. 45 and on. Ahí habla donde Jesús le dice a los discípulos, Where it adelantados, says, mientras Jesus despido told a the la multitud. disciples, go ahead, you go ahead. Dice que ellos se montaron en una barca. They got on top of a boat. Y mientras iban en la barca se And while levantó they una went- tempestad. While they Bendito were Dios. in the boat, Y mientras se levanta la tempestad, their los discípulos empezaron a remar. bad Bendito weather Dios. Me started happening. gusta lo que ellos estaban I haciendo. like what they were doing Porque ellos no se detuvieron. because they did Ellos not se stop. mantuvieron haciendo lo que They Jesús les stayed, dijo que they dijeran. kept on doing what Jesús Jesus les told them dijo to que do. se monten en la barca Jesus told y them to get on avancen. the boat and Ellos to go avanzaron, on. pero They no got se on the boat detuvieron. and they Aunque went tuvieron on. They did not procesos, stop. Even though they aunque had tuvieron pruebas, they went through aunque el mar se levantó tribulation contra because ellos, no the se sea detuvieron. got- rose Pero up dice against la them, they did palabra not stay- que they did not Jesucristo stop. vino The caminando word sobre of las God says that aguas. Jesus came walking on the water. Mientras Jesús caminaba sobre While las Jesus aguas, was walking on the ellos water, estaban agitados, bendito Dios. they were afraid. Dice las palabras
The word of God que ellos vieron says a Jesús desde lejos that they saw Jesus y from pensaban afar, que era un and they fantasma, thought it bendito was a Dios. ghost. Para ellos no pensaban They que did not, Jesucristo podía they violar didn't la think química, that bendito God, Dios. that God, Que that, it was, Jesucristo that Jesus podía could violar la be the ley one terrenal, walking on caminando water. sobre las aguas. Mire, hay cosas que suceden There en are nuestra vida things that happen que in el our Señor lives hace que nosotros that God no podemos wants- entender. that God Y es que makes cuando el things Señor quiere that we hacer don't algo understand. para And it's that nosotros, when God wants to do Dios something puede for us, hacer lo imposible He posible. can make what's impossible possible. Cuando Él llega donde están ellos, When Jesus came to where dice the que Pedro disciples lo were, ve y le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya. when Peter saw him, he saw, if it is you, Jesus, tell me to walk on water. Y dice la palabra And the word que of God Jesús le says dijo a Pedro: ven, that bendito Jesus Dios. said to Peter, Y Pedro Come. empieza a caminar sobre las And- aguas. and Peter started walking Mientras on él the va water. caminando sobre While las Peter aguas, was walking on the él water, está enfocado en Jesús de Nazaret. his sight was towards Y mientras Jesus. seguía ahí, dice que as he la kept on tormenta lo walking, atormentó a él. Y se desenfocó de mirar a Jesús. He lost focus. No podemos He stopped desenfocarnos. looking Tenemos que to tener Jesus. nuestros ojos firmes a Jesús de And he Nazaret. started seeking Aunque down, se sinking levante en down. tormenta y Doesn't haga lo matter. que suceda, Whatever can mantente rise up in your life, derecho a you need Jesús to de Nazaret. continue looking to Jesus. Pedro dice que tuvo temor He y says se that estaba Peter was hundiendo. afraid and he was sinking. Pero me gustó lo de Pedro. But Él no se dejó morir. I like, Él le dijo a Because Peter Jesús: did not- Jesús, sálvame que perezco. he shouted Eso to tenemos Jesus, que and he decirle said, al Jesus, Señor my cuando ya Savior, no help tenemos me, I'm fuerza. drowning. Cuando That's no what we need to do tengamos when we fuerza, have bendito no Dios. strength. Cuando no tengamos When we fuerza have para no orar. strength to praise, Cuando nos sentimos to cansados. worship, Cuando when estamos we are- atribulados. when we have no Cuando strength nuestra to mente pray, ya no nos da para when we're going concentrarnos. through tribulation, Decirle al Señor: we have to Señor, come before sálvame the que presence of God and perezco. say, Lord, Señor, ayúdame. help me, my Espíritu God. Santo de Holy Dios, Spirit, dame sabiduría para give me poder orar al wisdom. Pedro, al give Señor. me wisdom to be Enséñame able cómo to do the debo things. hacer Teach las me cosas, how it is bendito that I'm Dios. supposed to do this. El Señor quería enseñarlos a los The discípulos Lord, Jesus que wanted van to a teach the tener disciples tormenta, that they are going to van a tener have sequía, bad times. porque el pueblo There's tuvo gonna be hambre y el times of Señor le drought. multiplicó los peces. But El Jesus Señor nos va a multiplied the multiplicar fishes todo and lo que loaves. nosotros God is going necesitemos. to multiply Todas las to us necesidades que tenemos, all our Jesucristo nos las va a necessities. suplir. God is going to Cada vez supply que them. tengamos unas tormentas en nuestra vida, Every time Jesucristo va a llegar a en el storm tiempo rises necesario. Antes de que nosotros God nos is gonna hundamos, come. Jesucristo Before llegará we sink para darnos down, las manos. God is Bendito gonna Dios. come with a helping Él no hand. nos va a dejar He solos. is not going to leave Él nos us. conoce a nosotros. knows Y Él us. sabe, bendito And He Dios, lo que knows necesitamos. what we need, Los what we discípulos are parece lacking que of. no The disciples did not entendían lo que el understand. They Señor were not quería understanding enseñarles. what Jesus A wanted veces to no teach suceden them. esas cosas And a that same nosotros. thing happened El to us. Espíritu Santo de The Dios Holy nos habla a Spirit nosotros. speaks to our Y hearts. nosotros no And we entendemos do lo que not Él nos quiere understand what hablar. God is telling A us. veces nos dan sueños Sometimes we que nos have atribulan dreams a nosotros. That, Y nos that quedamos makes us pensando confused. qué es lo que Dios And we're quiere thinking, what decir is y that qué es lo God que wants Dios to quiere tell que us? hagamos. What is that God wants Pero me to nosotros do? tenemos que But we entender need to que tenemos understand que venir that ante we Jesús need to come before a the pedirle presence of dirección y Jesus to ask for preguntarle qué es lo que direction, Él quiere que to nosotros ask what hagamos. it is that He wants us to do. La palabra dice, The bendito Word Dios, of God says en el libro de Marcos in the capítulo book of 9 Mark, versículo chapter 14, 9, verse 14, que los discípulos that the le disciples, llevaron unas personas que tenían un espíritu epiléptico. the disciples Dice took que a el person muchacho that era had mudo a también. spirit of Y ellos an no epileptic pudieron spirit. reprender And they al espíritu que couldn't estaba en rebuke él. the spirit that was in him. Ellos se turbaron, bendito sea el nombre They del got Señor. confused. Y dice They la were palabra stuck. que Jesús And the llega word of allí God donde says that están when ellos Jesus y empieza a arrived preguntarles and started de qué saying, ustedes están discutiendo en what pocas are you palabras. guys speaking about? What Y are you dice saying? que vino el hombre y le dice, And the father traje of a the mi person
hijo a person los said, I brought discípulos my son para to que the reprenda el disciples espíritu que está so en mi he hijo. could be healed. Y no pudieron But they reprender. couldn't El Señor rebuke le him. dijo, tráemelo acá. Jesus said, bring him Generación, over en to pocas me. palabras le está diciendo, es que ustedes no That están generation, entendiendo que when yo are you soy going el to que hago lo understand that I am imposible. the one that makes the Es que impossible ustedes no están possible? entendiendo que lo que You are ustedes not están viviendo y understanding lo que that what ustedes you are están pasando, living, what you're going yo soy through. el que lo I puedo am the one solucionar. that can solve the Que no problem. hay otro sobre There mí. is no Que other no hay one above nadie me. que pueda There is hacer lo no one that imposible could como make Jesús the de impossible Nazaret. possible like Jesus did. Dice que cuando le llevaron a este It muchacho, says that when the father el brought his Señor son to Jesús him, le pregunta al Padre, Jesus asked the father, tú tienes fe, do you bendito have Dios, tú faith? crees. Do you believe? Y dice que el Padre le dijo And a it says Jesús, that the Señor, Father yo said to creo, Jesus, pero Lord, yes, I ayúdame en mi believe. incredulidad. But help Este me. hombre estaba siendo to believe honesto even con more. Jesús de This Nazaret. man was being honest Quizá with este Jesus. hombre no seguía a Maybe this Jesús, man was not a pero follower veía en of Christ, Jesús but he que thought Jesús podía that sanar a su Jesus, hijo, he knew bendito that Dios. Jesus could Y heal his nosotros son. tenemos que And we mirar a need Jesús to look, we need y to saber look to que lo Jesus imposible and Él to lo va a hacer. understand that the impossible Jesús is nada for más him to tuvo que do. reprender el demonio y salió de Jesus este muchacho. rebuked the demon, Los and the discípulos boy was todavía quedaron healed. turbados. The disciples, No captaban they lo were que Dios le surprised. They quería were not enseñarle. understanding what ¿Sabe que todavía Jesus estamos was viviendo trying to esos teach them. tiempos? And ¿Sabe we're que still hay living in those iglesia, times. bendito Dios? There are Que hay churches, personas que there are llegan people endemoniados that y no come to pueden churches reprender un who demonio. says, and Empiezan a decir there's por no qué one in ese church demonio that no can sale. rebuke. Y es porque no conocen a They Jesús de don't know Nazaret. Ay, Jesus bendito of sea el nombre Nazareth. del Señor. A eso nos toca a nosotros, bendito That is Dios. our job A nosotros to do. los pastores y los líderes. Us, leaders and Enseñarles pastors, a to los teach discípulos y a the aquellos disciples, que le sirven to al teach Señor those that serve God, cómo deben de how hacer, it is that we bendito need to Dios, walk our para que faith ellos life. puedan buscar la presencia de Dios. that we can seek the Enseñarles que presence of tenemos que hacer ayuno. To teach them that we Enseñarles need que to tenemos fast, que we ser need to come silicio. before the presence of Enseñarles que God. tenemos que estar en Teach them oración that we con el need Dios to be in Todopoderoso. communion at all Para que times. cuando lleguen los So that momentos when the bad days difíciles, nosotros come, podamos ser luz en medio we de la are able to tiniebla. be light in Que the cuando midst of the llegue una darkness. persona That when endemoniada a la somebody iglesia, comes tenga que possessed salir by a libre demon, en el nombre they de walk Jesús de out Nazaret. being freed in Hay que Jesus' name. presentarle a Jesús. to present Hay que Jesus. decirle que el único We que need lo to hace se say llama Jesús that de the only one Nazaret. that is capable is Jesus of Nazareth. Bendito sea el nombre poderoso Give an de Dios. applause to God. Hay alguien que Hallelujah. pueda adorar a Dios. Is there somebody Hay in this alguien house que pueda that could decirle, praise Señor, God? oh Padre Celestial, yo voy a hacer aquello que tú le Is there estabas somebody enseñando in a this los place that could discípulos. say, oh, dear Yo Lord, voy a I am hacer gonna do aquello everything that you que were tú le teaching the enseñaste disciples. a ellos, bendito Everything that you Dios. were teaching, Y si me Lord. preguntan, eso And if nada más somebody sucedió tells en me el that Nuevo only happened Testamento. Yo the te New voy a Testament, decir I'm gonna que tell you right pregúntale a now Daniel, to bendito ask sea el Daniel. nombre del Señor. Glory Él be to también God. se puso en ayuno. Daniel also Y él fasted. He clamó was al fasting. Señor. And he shouted to Y el God. Señor lo escuchó. And God heard him. Y si tú me dices, pero And Daniel if le you sirve tell al me that Señor y él Daniel conocía a served God, Jehová. Daniel served God. Entonces, ¿qué le decimos al rey So de Nínive? what do we say? Donde dice The la king palabra en of el libro de Nineveh, Jonás, the capítulo book 3, of versículo del Jonah, 1 en adelante. in chapter Que 3, Jehová le dice a says Nínive, that Jehovah ve allá, said to Nineveh, le dice al rey de Nínive, a Jonás. Jehová le dice a Jonás, Jonah, ve a Nínive Go to y pregonas allí que en 30 días esa preach tierra será destruida. and preach that in 30 Él days empezó a predicar. they're gonna be Ellos destroyed. empezaron a escuchar la voz de They él. started Y listening. dice que cuando estaban escuchando la voz, And when they el were rey listening to what escuchó Jonah lo had que to estaba say, sucediendo. the king Bendito sea el nombre listened, he del heard Señor. what Jonah Pero el said. rey empezó a poner los And the animales king en ayuno. Oiga, started hasta los even making animales. the animals, Dice que to todas las fast. personas se pusieron en ayuno. everybody, Porque él was fasting quería at that que time. Dios tuviera because he misericordia. wanted God to have Él mercy conocía, with his bendito people. Dios, He knew lo que él tenía que hacer para que what Dios he pudiera needed to escucharlo. do so that God could Podemos hear him. nosotros entender
entender qué es Can lo we que tenemos que understand what hacer? it is that we need Podemos to nosotros do? ponerlo en práctica lo que Dios quiere put it in decirnos hoy en practice este what God día. is trying to tell us Podemos today? nosotros entender Can we que understand nosotros that cuando God nos is telling ponemos us en las manos that de when Dios we put y ourselves in the hands of hacemos God aquellas and enseñanzas we que el Señor do nos ha dado, all nosotros these podemos teachings that are tener here una on the vida Bible, we can have a diferente. better and a different life Podemos llevar in una vida Christ. diferente. We can have a Una different vida life que in Jesus. como la que estamos llevando en estos A tiempos. life. La maldad se ha avanzado. The wicked is now Estamos en bigger in unos this tiempos world. donde We're living in el times enemigo ya no where tiene the vergüenza. enemy is doing whatever he Y wants. nosotros también tenemos que hacer eso. And we No need, tener vergüenza de poder orar por we aquellos que need estén to enfermos. know that we cannot feel Pero shame para for poder praying. hacer eso tenemos que hacer lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. We need to put these Y these poder teachings in aprender practice. todas esas características y todas las enseñanzas And que el Señor le estaba learn enseñando all a these ellos. teachings for us to do, El to Señor put in quería que practice. ellos entendieran God wanted them to que en un understand momento Jesús tenía que ser tomado that y que Él se in- iba de su in lado any given day, Jesus y was que gonna Él have no to go iba a back to estar todo heaven, el and Jesus tiempo was not gonna be resolviendo all todos the los time on problemas que ellos earth tenían, solving the problems that the disciples had. sino que Él, bendito Dios, tenía que ir al Padre, que tenía que Jesus estar a la had to go diestra back del to the Padre Father. intercediendo por cada uno de He had to nosotros. go to the Father to intercede Y for dice each la and every palabra one que of us. cuando el Señor And the Jesús word se of God fue, says that when Jesus went to el Señor heaven, Jesús le dio unas palabras a los He discípulos. gave a word to the Unas disciples. palabras que todavía marca a todo ser que existe en la A tierra. word that still to Y this fue que el day Señor le dijo: marks quedaos en everybody Jerusalén that is hasta here. que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Eso se encuentra en el libro de Hechos, And he said, stay in Jerusalem until the Capítulo Holy 2, Spirit versículo del comes 1 en up adelante. upon you. dice que ahí él le dijo: quedaos en Jerusalén Stay in Jerusalem hasta que venga sobre ustedes el Espíritu until the Santo de Holy Dios. Spirit come upon you. Y dice que el día del Pentecostés And the day of el Espíritu Pentecostal, Santo de Dios vino the sobre Holy ellos. Spirit came above, Después came que el upon them. Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, After the Holy Spirit ahí fue came cuando upon ellos them, empezaron a that's when entender they started understanding que el Señor, la enseñanza que Dios le estaba that dando a ellos, all the teachings era para que ellos pudieran that hacer Jesus was giving lo to que them, it Jesucristo was hizo for aquí them en to la be tierra. able to do everything that Jesus fue did tan here on interesante earth lo que before he sucedió went allí, back to the Father. Que dice las palabras que Pedro se The word of levanta God en un says that momento Peter rose y up empieza a predicar and la palabra de started Dios. to preach the word of Cuando God. nunca él When había he predicado la never palabra before de Dios. had preached the word Cuando of God. nunca él se había levantado. It's El something that Espíritu he Santo never de did Dios estaba before. sobre él. The Y Holy dice que él Spirit was upon empezó him. y empezó a And he hablarle started a aquellos preaching que estaban allí. to those that Dice were que there. 5,000 personas escucharon la 5,000 palabra people de were Dios y listening to the vinieron a los pies word de of Cristo. God and they came to Jesus. Hay que entender que We need to necesitamos al understand Espíritu that we Santo de need the Dios. Holy Spirit. Cuando Jesucristo When se fue Jesus de aquí de la tierra went back to para the ir al Father, Padre, él le oró al Padre he y le prayed dijo: to the envíale Father al Espíritu and Santo de said Dios to para que him, estén con send cada them uno the de Holy ellos. Spirit. El Espíritu Santo de The Dios Holy está con Spirit is nosotros. with us. Y Pedro lo And entendió Peter todo eso. understood all this. Pedro lo entendió de Peter una manera understood que lo cogió tan in a way that personal he que took it él so donde quiera personal que that iba se everywhere sanaban los he enfermos. went, all the sick were Dice la healed. palabra que este hombre caminaba por The las word of God calles says that this man y used que to con la walk sombra on the se streets, sanaban los enfermos. and just with his shadows, Al people used to principio be él no healed. entendía lo que el Señor le estaba diciendo. At first, he did not Quizás understand what nosotros Jesus was no saying to him. entendemos lo que el Señor Maybe nos now we quería don't decir. understand what God Pero hoy el has been Señor nos trying está to tell us, diciendo a but nosotros: today ustedes God is tienen al telling us, Espíritu you Santo de have the su lado. Holy Spirit with you. Pero tienen que But meterse en you ayuno, need to get tienen yourself que hacer into the silicio Word of God. y You tienen need to que estar fast. en You need to oración come before the constante para presence que of el God Espíritu Santo de constantly, Dios so venga that the sobre Holy Spirit ustedes can y come ustedes upon puedan you, hacer lo que and estaba you can haciendo do Pedro. everything that Peter was doing back then. Porque el Señor nos puso Because aquí en la tierra our Lord como put embajador us de here nuestro as Señor ambassadors Jesucristo on para earth hacer from His aquello que el kingdom Señor to do Jesús estaba everything that haciendo. Jesus was doing when He was here. Nosotros, bendito Dios, We are nos hemos acostumbrado a un evangelio fácil, way too a un used to an evangelio easy solamente gospel, de venir a la iglesia.
to just go to que nada church. más vemos la Biblia simplemente We cuando open venimos our aquí a la Bibles iglesia only y que when we tenemos get to que the leer un verso congregations. We bíblico. read whatever they say Pero that we need to mientras estamos en read. nuestra But casa, when we are at home, no sacamos el tiempo we don't para take conocer time los to secretos de nuestro know the Dios. secret of God. La palabra de Dios The nos va word a of llenar a God will nosotros fulfill you. y nos va a dar And it is cosas going to grandes y give you ocultas que greater nosotros no things that you don't conocemos. even know. El Señor se lo dijo a Jeremías: God told te Jeremiah, enseñaré cosas grandes y will teach ocultas you que ustedes great no things that conocen. you don't Él even nos va a know. enseñar cosas He is grandes going y to ocultas teach que you no great things that conocemos. we don't know. Pero tenemos que But we leer la need to palabra. read the word of God. Tenemos que hacer We ayuno. need to fast. Tenemos que We hacer need to come before silicio. the presence of God. Porque ahí es cuando el Because Espíritu that's Santo de when the Dios Holy Spirit nos va a It's santificar a going to nosotros. sanctify us. Para que cuando salgamos de So aquí para that when afuera, we go todas las out, personas que vemos all the people that we que estén interact siendo with, atacadas por el enemigo, that are being podamos attacked by the hacer lo que enemy, we can Jesucristo do the hizo. same thing that Jesus La did palabra when nos he was on enseña earth. The word of God Jesucristo teaches oró us más que los that milagros Jesus que él hizo. prayed more than the miracles that he did. Jesucristo no se preocupaba por quién iba a ser sano. Jesus was not worried about Jesucristo who no was se going to be preocupaba healed. porque quién iba a quién le iba a salir los demonios. Jesus was not paying attention. Porque él entendía He was not too worried about Que who. si él se who was mantenía gonna be en oración delivered. con el Padre, Be- conectado con the el only thing that Padre, he knew is that when todas las if cosas he iban kept a himself suceder. connected to the Father, everything Pedro was lo going to be, entendió también. everything was going to happen on its own. Pedro lo entendió Peter también. understood. Peter Porque donde understood. quiera que él salía, Because everywhere se Peter sanaban went, los enfermos. the sick used to be healed. Tenemos que entender que hay We need to características understand en la that there Biblia are- que nos van a there are enseñar things in the Bible cuál es that are el going to verdadero teach us cristianismo What's the y qué es lo que true nosotros tenemos que hacer. Christianity and what it is that we need to do. En las iglesias se ha enseñado algo que no está bien. People is teaching in churches Para mí something pienso that que no to está me bien. I believe is not okay. Porque desde que llegamos a la iglesia Because y as si soon nos as we hacemos get to a miembros, congregation, if we lo become primero members, que empiezan the a first decirte, thing that they tienes que need to quitarte start la doing is barba. you need to stop Te you need to enseñan start tienes que shaving. ponerte una falda You hasta los need to pies. put to the Te ladies. They say you empiezan a gotta put a decirte, long bendito sea el skirt. nombre poderoso Dios. Tú no te puedes They recortar start de una making up manera. these rules. Tú no puedes You hacer esto cannot ni cut puedes your hacer hair like aquello. this. You cannot do En this. vez You de lo cannot do that primero with que your tenemos que appearance. hacer es Instead of the decirle, first thing that they need métete to en do ayuno is para que tú get in the puedas presence conocer a of God so Jesús that de you can get to Nazaret. know Jesus of Métete en Nazareth. silicio para que el día que venga Get in la the guerra, presence tú of God sabes, so tú the day sepas that lo que there's tienes que war in your hacer. life, you know Para what que you need cuando to vengan do. los procesos, So tú that when sabes you lo are que being tienes que processed, hacer. you know what you need to do. Por eso es que cuando That's why empezamos a tener pruebas y When we procesos, start having, En when we las start going through iglesias, process, empezamos a tener problemas con los hermanos. we have problems Empezamos with a our murmurar, sisters empezamos a and criticar. brothers. We start criticizing Y people. no nos unimos Because para poder entender People qué es is lo que not está in pasando. unity. We ¿Por need to qué come el enemigo together se to está understand what it levantando is that's y qué es lo going que on, to tenemos see que why hacer is the en enemy unión? rising up and what it is that we need to do. La palabra dice en el The libro word de of Hechos God says capítulo 12. in the book of Acts, Dice que en chapter una 2, ocasión Pedro estaba en la it cárcel. says that Peter was in jail. Pero ¿qué estaba haciendo But what la was- iglesia? What was the church La doing? iglesia While entendió Peter que si was in Pedro church, estaba en la the church cárcel había que orar. in jail, church Vamos a understood unirnos that con they needed aquel to que está pray. padeciendo. Let's come Vamos a together unirnos, for no those vamos a that are criticar que going de una through a vez van a bad and decir rough no, que time. quizás está haciendo algo malo y por eso el enemigo lo está atacando. Instead of thinking, no, Porque eso es maybe lo que he's muchos doing dicen. something wrong and that's Si that's ese why está the enemy is pasando doing por eso something. porque algo That's malo why the hizo. enemy is attacking him. Pero ¿y por qué no decimos no? Why don't we Vámonos a say, unirnos. no, let's come Y si together hay que in meter la prayer. iglesia en ayuno, And vamos if a we orar have por to él para que get the Dios whole pueda church ayudarlo y sacarlo de lo fasting, que él está let's viviendo. pray and fast all together so that our Si brother or salimos sister todos can get out of their unidos, vamos problems a llegar todos successfully. unidos. If we start No going out vamos a together, we dejarlos will atrás, get vamos a there avanzar. together. We're going to Mire, get to the promised aunque land María together. haya criticado a Moisés, Even though Mary criticized dice la palabra Moses, que esta mujer le dio the lepra. word of God says that this Y lady tuvo had una semana leprosy fuera. all over. And Pero she el was, campamento she no was se out fue. for the entire week. Ellos se mantuvieron ahí hasta que ella pasara esa semana. But everybody Ellos no stayed there dejaron a the María atrás, entire week. aunque They did ella not leave haya her cometido behind. algo malo.
Even what she, sino que ellos even se though what she mantuvieron did, ahí in spite esperando of hasta what she que did, ella they pasara el stayed there proceso. Ay, until Dios mío. her process Yo no was sé si tú over. estás I entendiendo don't lo know que if Dios you're está understanding hablando what God hoy. is trying to say Está this diciendo, morning. no podemos God is saying dejarlos we atrás. cannot leave those that Tenemos are que going esperarlo. through Vamos a ver process lo que by Dios tiene que hacer. behind. We need Y to dice que wait. cuando María pasó el And proceso, it se says that unió when al Mary pueblo y was siguieron over with her caminando. process, Porque ellos they salieron y tenían continued que llegar a la walking tierra because they prometida. knew that they had to get to Nosotros the no estamos promised libres de que land. no podamos We cometer are un not error. free of No estamos making a libres de que no mistake. podamos cometer We un are not pecado. free of Nosotros sinning. podemos We pecar. can sin. Pero tenemos que entender But que we need andamos to unidos. understand Y that que we need tenemos to que be dejar las in críticas unity. y la We need to stop murmuración y decir, Dios mío, criticizing and say, vamos a God, orar y vamos we're going to a pray. humillarnos ante el We're Señor. going to come before your Y si tenemos que presence. hacer And silicio, if vamos a we- hacer if silicio we porque have Dios to- tiene que levantarlo. If we have to Porque fast si le and do pasó a whatever él, we need también to me do, puede we're going pasar to a do mí. it. Y yo Because if it happened to necesito my de sus brother, it can oraciones. happen Ay, to me. bendito sea el I nombre am del not Señor. exempt. Eso es lo que tenemos que That's hacer. what we need to do. Porque hay una generación que dice Because que there is está a sirviéndole a generation Jesús sin conocerlo. That is serving Jesus Y without hay una knowing generación Jesus. así, There is a que está generation sirviéndole a Jesús sin that is conocerlo. serving Jesus without Pero ya knowing es tiempo de Jesus. que nosotros But it is empecemos a time conocer a that we Jesús. start knowing Ya es Jesus. tiempo de que It is nosotros time that we empecemos a start orar y praying a conocer las cosas and grandes come y before His ocultas que Dios presence tiene para and cada to uno de start nosotros. knowing the greater things that He's Él está got for each and dispuesto a every one of us. enseñarnos. He is Él está dispuesto a willing darnos to todas teach las us cosas and que to give us necesitemos, everything that we todas las need. He herramientas. is willing Él to está give us dispuesto a ponerlas all en the nuestras tools manos. that we need to Porque Él succeed. dijo, Because lo que He yo hice said, ustedes también lo what I pueden did, hacer. even greater things ¿Por of qué what no lo I did, you're estamos supposed to haciendo? do. Porque Why are we no not doing estamos it? haciendo lo que Él We're not doing enseñó a los what Jesus discípulos. taught the disciples. Cuando leamos las palabras y When we start entendamos y reading and vemos lo understanding que the los Word of discípulos God, hicieron, we're going to have a se van a powerful dar gospel. cuenta que las cosas van a suceder. Y que ahí es cuando nosotros vamos a And decir, that's es when we're going verdad, to el say, Señor it is true. está con nosotros. Our Póngase de Lord pie, is with bendito sea el us. nombre del You Señor. might rise up because I am done. Oh Padre Señor dear Todopoderoso, Lord, gracias por las palabras que tú has Thank you for your traído hoy. word this morning. Te pedimos que estas palabras, Señor, We hayan ask tocado you, dear corazones, Lord, Dios that this Todopoderoso. word touch Oh, Padre all mío, the que hearts of podamos those that have unirnos, heard, that Señor, we y come in unity, empecemos, Padre Lord, mío, a buscar de tu and palabra start seeking your presence, para que tú God, empieces a mostrarnos los so ocultos that que you tú can tienes para show cada us uno de all the nosotros. great things that Para que we podamos need to pelear see, esa batalla, so that we Señor, y can que fight cuando our el enemigo battles. quiera When levantarse the enemy contra wants to nosotros, rise up Él against pueda us, ver que nosotros somos He luz en could see medio de that la we are tiniebla light in the y que Él midst pueda of salir darkness. corriendo, Señor. Señor, cúbrenos, protege, Señor. Dear Lord, Mira, vamos a cover salir de us, este lugar, protect pero no us. de tu We are about to presencia, leave Señor. this place, but not Te your pedimos que tú presence. nos cuides y nos I dirijas, ask Señor, y that nos you guíes, take nos care of lleves us, con you bien, guide Señor. us, you bring us Líbranos to de our accidentes, homes, Padre mío, free que el of Espíritu accidents, Santo de Dios llegue con that nosotros the a Holy nuestros Spirit come with us to hogares y que our ponga paz, tranquilidad, homes, Señor, and to y que lo put que no te peace, agrada, Señor, pueda salir and to de everything that nuestros hogares is y de you nuestra do vida. not like from us, that you take Cuídanos, it away. Señor, te lo Take pedimos en care el of us, nombre de Lord, in Jesús. Jesus' name. Amén Amen. y amén. Bendito sea el Amen. nombre poderoso Give de an Dios. applause to God. Hallelujah. Gloria a ti, Señor Todopoderoso. Qué bueno nuestro Señor God is Jesucristo. good. Hoy la hermana Carmen está de cumpleaños, Hermana mis Carmen, hermanas. our sister Carmen's birthday is tomorrow. Que bendito sea el nombre del Señor. Mañana es que ella es cumpleaños. Es importante, It is de important verdad, que cumplir año en el Señor. Porque to- cuando cumplimos to- un año más, to celebrate your como que birthdays ganamos in más. God, because we ¿Por qué? win Porque nos more. acercamos más a Cristo. Because we come Y el Señor nos da sabiduría. closer to Por eso Él dijo en God, su and He palabra, gives us y a los wisdom. ancianos. That's No why la He estoy said, llamando vieja, pero estoy diciendo y a los I'm ancianos. not calling you old. Diciendo en pocas palabras, ellos tienen la sabiduría y el conocimiento. He Bendito said- sea el the word nombre of del God says Señor. that they have Pero quiero wisdom. leerle una porción de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti The word of paz. God says in the book Wow, of bendito sea Numbers, el nombre del chapter Señor. 6, Eso es una bendición. verse 24. Bendito Dios. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
Amen. Amén, amén. Bendito Dios. Qué lindo es la bendición del Dios God's Todopoderoso. blessing is all we need. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor la bendiga, hermana May Carmen. God bless you, our Sister Carmen, Y para adelante, no podemos and detenernos. continue moving forward. You cannot stop. Será hasta el próximo domingo. A los hermanos que están conectados a través de la plataforma It is digital, until será next hasta el Sunday. próximo domingo. We'll be here at 10 o'clock on Estaremos Sunday. aquí a las 10 de la mañana. El miércoles estamos aquí con Wednesday, el we have discipulado. discipleship at 7 A p.m. 7 de la noche tenemos Discipleship discipulados at y 7 el p.m. on viernes Wednesday también and culto Friday. de adoración. Friday Dese una we'll be vuelta, here manténgase at conectado 7. con el Señor. Y Stay con lo connected que to Dios está God haciendo. and with God's Es doing in this importante place. estar It en la is casa de important Dios. to be in Será the hasta el house of próximo God. domingo It que el is Señor le next bendiga. Sunday. May God bless you. Amen. Bendito Dios.